Shalom Ubrajá, muy bienvenidos a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy vamos a estar estudiando Masechet Shabbat, el Daf Kav Zayin, la página 27, en el segundo capítulo de nuestra Masechet. Quiero que nuestro estudio sea para el Refuah Shema de todos los Jolim de Israel, todos los Jolim que hay en el mundo por este virus, que cada vez nos está encerrando más y más y nos está acercando y llegando gente más y más cercana, y eso la verdad es que duele. Se para el Refuah Shema de Yoav ben Miriam, de Dan ben Beruria, de Binyamin Yaakov ben Yitzhak, de Binyamin ben Abraham, de Yehuda Netanel ben Binyamin, para el Refuah Shema de Romichel ben Rachel, de Sergio ben Golda, de Ariel ben Berajá, de Perla bat Esther, de Sara bat Vivian y de Hannah Shlomit bat Abraham, entre todos los demás enfermos de Israel, que Kadosh Baruj Hu solamente nos haga escuchar Besorot Tovot. Vamos a comenzar nuestro estudio. Aquí donde dice Bea Valle. Aquí, muy bien, dice. Estábamos viendo el tema de las telas, ¿sí? Es decir, cuál era la superficie para que una tela recibiese impureza y el material para que la recibiese. Teníamos una mahloket, una discusión de si todos los tejidos que procedían de origen vegetal, a partir de tres etzbaot, 3 dedos por 3 dedos, recibían impureza, o era a partir de 3 tefajim por 3 tefajim, 3 puños por 3 puños, y estábamos diciendo que en el Bet HaMidrash de Rabbi Ishmael y Rabbi Shimon ben Elazar habían dicho lo mismo, porque a fin de cuentas únicamente consideraban el lino y tzemer y la lana como elementos que recibían impureza para un tamaño tan pequeño. Dice, ve a Valle, y a Valle, que sostiene que ambos Tanaim, es decir, Rabbi Shimon ben Elazar y el Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, coinciden que los únicos tejidos susceptibles de contraer impureza son los de lana o lino. Hay o beged maya betle. Entonces, ¿cómo interpreta el versículo cuando dice o una vestimenta? Habíamos dicho que del hecho de que decía una de vestimenta, aprendíamos para el resto de las vestimentas. Dice, él lo necesita para inferir que se incluye un trozo de tela, de una medida de 3 dedos por 3 dedos, de lana o lino, en los tejidos que contraen impurezas de sheratzim, es decir, por el contacto con uno de los 7 animales rastreros. La Gemara pregunta, ve Rabba, y Rabba, ¿de dónde infiere lo que acaba de aprender, de lo que acaba de enseñar a Valle? Responde la Gemara y dice, Gale Rahamana, Gabe, Negaim, Behu Adin Leishratzi. Es decir, la Torah reveló con respecto a la impureza de Negaim, es decir, de las manchas que salían, ya sea en la piel, ya sea en la ropa o en las casas, por el Negatzarat. Y puesto que la Torah nos reveló con respecto a este tipo de impureza, que un trozo de tela de lana o de lino de 3 dedos por 3 dedos es susceptible de contraer la impureza, y la misma ley es aplicable a la impureza de Sheratzim, es decir, hace una correlación. La Gemara aclara la postura de Abaye, dice, ve Abaye y Abaye, ¿por qué no infiere la ley de Negaim, tal como hizo Rabba? Dice, Ika le miprach. Dice, porque esta inferencia se puede refutar con el siguiente argumento. Male Negaim sheken shetiva erev mitame bahem. Dice, distinto el caso de la impureza de Negaim, ya que los hilos de la urdimbre y de la trama también la contraen, lo cual no ocurre en el caso de la impureza de Sheratzim. Entonces, ¿cómo encontramos? Que en este aspecto de la ley de impureza de Negaim es más rigurosa que la impureza de los Sheratzim. Perdón, tengo algo aquí en el ojo. Podemos argumentar que también con respecto a la susceptibilidad de un trozo de tela de lana o de lino de 3 dedos por 3 dedos de contraer impureza, la ley de Negaim es más rigurosa que la ley de Sheratzim. La Gemara expone la réplica de Rabba a este argumento.
Dice Veida. Y el otro sabio, es decir, Rabat, te va a responder. Y Salkarata Negaim Jamire. Si vinieses a pensar que los Negaim, que las manchas que aparecían en la ropa, es más rigurosa que la ley, que esa ley es más rigurosa que la que se aplica a la de Sheratzim. Perdón, voy a poner los participantes que siempre lo pongo para saber quién está. Si vienes a decir esto, ¿qué es lo que te va a responder? Bien, si se te ocurriera pensar que la ley de impureza de Negaim es más rigurosa que la que se aplica a la de Sheratzim, Lichtov Rahamana Gamen Sheratzim, Veletu Negaim Menayu. Es decir, la Torá podría haberse ahorrado una enseñanza, porque debería haber escrito con respecto a los Sheratzim, que es el caso más leve, que una tela de lano de lino de 3 dedos por 3 dedos contrae la impureza, y habríamos aprendido la otra ley a partir del método del Kal Vajomer, que también que sería aplicable a los Negaim. Es decir, la Torá es parca en palabras. Las cosas que nosotros podemos deducir de ella no las escribe. Entonces, si realmente hubiese una ley más estricta que la otra, es decir, si la ley de las manchas sobre la ropa es más estricta que la del contacto con los sheratzim, entonces la Torá debería haber escrito en la ley de los sheratzim que impurifican un tejido de 3 dedos por 3 dedos, y yo podría haber deducido por el método de Kal Vajomer. Es decir, si este es más liviano, tiene un castigo más severo, seguro que el otro que es severo tiene un castigo por lo menos igual, o una ley aplicable igual. Y entonces podría haber directamente aprendido para los Negaim. Ahora bien, como la Torá escribió esta ley respecto a la impureza de Negaim y no a la de Sheratzim, deducimos forzosamente que la adición o una vestimenta o beged con respecto a la impureza de Sheratzim es para enseñarnos que una tela de fibras distintas a la lana y al lino de 3 tefajim por 3 tefajim es susceptible de contraer impureza. Es decir, puesto que no escribió de esta manera, como estamos diciendo, la ley del tamaño de 3 dedos por 3 dedos la enseñó únicamente para los Negaim, entonces el hecho de que el versículo dijo o beged nos viene a enseñar que está perdón, estoy un poquito acelerado. La palabra obeged, que está en el versículo que habla de la impureza de los sheratzim, viene a enseñarnos que las fibras que no sean de lano o de lino y que tienen un tamaño de 3 tefajim por 3 tefajim pueden recibir impureza. Abaye refuta este argumento. Bien, y dice, Veida, y el otro sabio, es decir, Abaye, te va a responder, Negaim mishiratzim lo atu. Dice, no sería posible inferir la ley de impureza de Negaim de las impurezas del Sheratzim. Es lo que quería Raba. Es decir, hagamos un Kal Vajomer. Abaye te dice, no se puede hacer ese Kal Vajomer. ¿Por qué? De ahí Kalem y Prag, pues que se podría refutar el Kal Vajomer de la siguiente manera. Male Sheratzim shekem metame beke adasha. Dice, es distinto el caso de los Sheratzim, ya que estos tienen la particularidad de que impurifican aún siendo tan solo del tamaño de una lenteja. Mientras que los Negaim impurifican solo cuando su medida sea por lo menos de un gris. Es decir, un gris es el área que equivale a la contenida en una circunferencia de 19 milímetros de diámetro. Lo equivalente al tamaño de 9 lentejas, es decir, un gris son 9 lentejas. Por consiguiente, se necesita la expresión o una vestimenta para incluir un trozo de tela de lana o de lino de 3 dedos por 3 dedos entre los tejidos que contraen la impureza de Sheratzim. En conclusión, era necesario que la Torá escribiera que un trozo de tela, de lana o de lino, de 3 dedos por 3 dedos, es susceptible de contraer tanto la impureza de Negaim como la de Sheratzim, ya que si lo hubiera escrito solo con respecto a una de estas, no hubiera sido posible aprenderlo para la otra. Muy bien, la Gemara citó anteriormente la enseñanza de Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, del sabio que estaba en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, con relación a la ley de la impureza de las vestimentas. Y a continuación, la Gemara contrapone esta enseñanza a la de otro sabio de ese mismo Bet Midrash. Amar Abaye, dijo Abaye, hay Tana de Rabbi Ishmael. Este Tana, este sabio del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, quien enseñó anteriormente que cuando la Torá mencionó el término vestimenta, solo se refiere a los tejidos de lana o lino, lo cual determina que únicamente estos son susceptibles de contraer impureza. Mapik Meidach Tana de Rabbi Ishmael difiere de la opinión de aquel otro sabio, de aquel otro Taná, del Bet Midrash de Rabbi Ishmael,
de Tane de Bet Rabbi Ishmael, puesto que se enseñó en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael, Beged, el versículo que enseña que los Sheratzim, que las criaturas rastreras, impurifican las ropas, emplea el término Beged, vestimenta. En Liela, Beged Semer Upishtim. Ahora bien, este término no deduzco, sino que dicha impureza afecta a una vestimenta de lana o una vestimenta de lino, como ocurre con la impureza de los Negaim. Menaim le rabot semer gemalim. ¿Y de dónde entonces se aprende que también es susceptible de contraer la impureza de Sheratzim en los tejidos hechos con lana de camello? Semer arnavim o con lana de conejo. Notzah shel izim, pluma de cabríos. Vea shirain, y además los tejidos hechos de seda. Veilkach, vea kalach, y los elaborados con la borra de la seda. Vea serikin, y con los de seda fina. Talmud Lomar o beged. Entonces viene el versículo y te dice o una vestimenta. El hecho de que dice o indica que no solo los tejidos de lana o de lino son susceptibles de contraer impureza de Sheratzim, sino también todos los elaborados con las demás fibras. Podemos pues que este Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael está en discusión o difiere de la opinión del otro Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, quien sostiene que únicamente los tejidos de lana o de lino contraen impureza. Raba dijo, Kilet la Tana de Rabbi Ishmael, Bishar Begadim, Shalosh al Shalosh. En el caso en el que ese Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, es decir, el primero, sostiene que la ley de impureza de Sheratzim aplica a un tejido de otras fibras, es el de un trozo de 3 dedos por 3 dedos. Sobre ese caso, enseña que el término vestimenta, beged, la Torá, se refiere únicamente a los tejidos de lana o lino y no a los de otras fibras. Shlosha itle. Sin embargo, cuando la tela mide más de 3 tefajim por 3 tefajim, es decir, más grande, uno es 3 dedos y el otro es 3 puños, ¿sí? Entonces, si midiese 3 tefajim por 3 tefajim, eso tiene que sí es susceptible de contraerla. Siendo así, bien podríamos argumentar que los dos sabios del Bet Midrash de Rabbi Ishmael no discrepan entre sí, ya que el primero estaría refiriendo al trozo de tela que tiene una medida de 3 dedos por 3 dedos, que solo contrae impureza si es lana o lino, mientras que el otro Taná estaría refiriendo a una tela de 3 tefajim por 3 tefajim, la cual es susceptible de contraer la impureza de Sheratzim independientemente de la fibra de la cual esté hecho. ¿Y por qué? Porque se aprende la expresión en la Torah que dice o beged, o una vestimenta. La Gemara objeta y dice, Behar Rabba, Hude Amar Shlosha, Bishar Begadim, de Rabbi Shimon ben Elazar Itle, Litna de Rabbi Ishmael Letle. Pero ¿cómo puede ser que Rabba argumente que según el primer Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, un tejido elaborado con fibras distintas de la lana y del lino, de por lo menos 3 tefajim por 3 tefajim es susceptible de contraer impureza? Si Rabba es quien dijo anteriormente que un tejido que mide por lo menos 3 tefajim por 3 tefajim elaborado con cualquiera de las demás fibras, que según la postura de Rabbi Shimon ben Elazar, sí es susceptible de contraer impureza, según la del Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, no lo es. Es decir, acabamos de responder lo que Rabba dijo, justamente lo que dijo que no era posible antes. Responde la Gemara, Hadar be Rabba mehai. Para explicar que estos dos Tanaim no discrepan, Rabba se retractó de esa postura y llegó a la conclusión de que en realidad Rabbi Shimon ben Elazar y el Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael estaban opinando lo mismo. Ya que ambos opinan que un trozo de tela de 3 dedos por 3 dedos es susceptible de contraer impureza solamente si es de lana o de lino, y si es un trozo de tela de cualquier otro material, pero que tiene por lo menos 3 tefajim por 3 tefajim, también es susceptible de contraer la impureza. No obstante, si el trozo de tela es de... muy bien, lo que vamos de decir. Pero, una puntualización, pero únicamente la impureza de Sheratzim, pero no la de Negaim. Dice, Beiba de tema, y si quieres otra respuesta te diré, Harraf Papa Amara. Eso que se mencionó en el Bet Midrash, de que el primer Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael no difiere del otro Tana de ese mismo Bet Midrash. Fue Raf Papa quien lo dijo, y no Rabba. Raf Papa dijo, Afkol le atuye kelaim. Lo que dijo el Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, también en lo concerniente a todas las demás leyes de la Torá, se está refiriendo a la lana y el lino con el término vestimenta. Fue solo para incluir en esa regla el término vestimenta
empleado en el versículo que trata de la prohibición de kilaim, es decir, el versículo que te dice Lotilbash, ubeged kilaim lotilbash, semer ubishtim bilbad. Es decir, y una vestimenta de kilaim, de mezcla de tejidos, no vestirás lana y lino juntas. Bien, y así enseñarnos que esta prohibición rige únicamente para una vestimenta en la que haya mezcla de lana y lino. No obstante, el término vestimenta, beged, empleado en el versículo relacionado con la impureza de Sheratzim, se refiere a aquella elaborada con cualquier tipo de fibra, tal como el segundo Tana del Bet Midrash, de Rabbi Ishmael. Y que él lo aprendió de la expresión o una vestimenta. Por lo tanto, conforme a la interpretación de Rav Papa, los dos sabios del Bet Midrash de Rabbi Ishmael no discrepan entre sí, ya que ambos están de acuerdo en que los tejidos elaborados con todo tipo de fibras son susceptibles de contraer impureza. Ahora pregunta la Gemara la postura de Rav Papa y dice, Kelaim behedia ketiv be. Dice, la prohibición de Kilaim, la de lana y el lino, aparecen explícitamente escritos en la Torá, tal como lo expresa el versículo, Lotil basha adnez, semer upishtim yagdav. Es decir, no te vestirás con fibras combinadas, lo que se llama sha'atnez, es decir, lana y lino juntos. Y entonces, ¿cómo es posible que Rav Papa sostenga que el Taná del Bet Midrash de Rabbi Ishmael aprenda esta ley a partir del término vestimenta, empleado en la pureza de Negaim? La Gemara responde y dice, si el versículo fuera la única fuente de donde se aprende que la prohibición de Kilaim es aplicable solo a una vestimenta con mezcla de lana y lino, equivocadamente se podría haber pensado, Hanemile derech lebisha, es decir, que esta ley es aplicable únicamente cuando alguien se viste con la prenda, como dice el versículo, no te vestirás. Abal beha'ala kol tre mine asur. Pero si se la pusiera encima sin vestirla, también con una vestimenta que tenga dos fibras mezcladas de cualquier tipo, estaría prohibido hacerlo. Para descartar tal razonamiento, el Taná del Bet Midrash de Rabbi Ishmael nos enseña que también la prohibición de ponérsela encima una vestimenta elaborada con dos fibras se aplica solo a aquella prenda en la que haya una mezcla de lana y lino. Velav Kalva Homer ¿y acaso esto nos aprende por un razonamiento de Kalva Homer? Dice, Umal ebisha de kamithane kulegufe mikilaim amartzemer upishtim in midea harinalo. Es decir, si sobre la acción de vestirse kilaim es la mezcla de tejidos, ¿verdad? En cuyo caso el cuerpo entero se beneficia de la vestimenta. Perdón, me he perdido. Y sobre la acción de vestirse kilaim, en cuyo caso el cuerpo entero se beneficia de la vestimenta con kilaim. Y la Torah dice que una vestimenta con mezclas de fibra de lana y lino sí se prohíbe, y que con una mezcla de otras fibras no se prohíbe. Loco sheken, entonces, la acción de ponerse algo encima, de cuyo beneficio no goza todo el cuerpo, ¿acaso no con mayor razón la Torah debe prohibir solo una vestimenta con mezcla de lana y lino? Por lo tanto, no se necesita aprender esto último a partir de la ley de los Negaim. La Gemara concluye y dice, Ela de Rav Papa Bedutahi. Más bien, la explicación de la Gemara dio el nombre de Rav Papa sobre la enseñanza del Tana del Bet Midrash Rabbi Ishmael. Es una tergiversación de sus palabras. Esto significa que Rav Papa nunca dio esa explicación, sino que un alumno suyo malinterpretó sus palabras y llegó a esa conclusión. Así es como dice la Shita Mekubetzet, ¿sí? Y el tratado de Baba Metzia en nombre del Ritva. La Gemara propone otra interpretación para la enseñanza del Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Dice Rav Nachman Bar Yitzhak dijo, Afkol, es decir, el versículo dice, como dice el versículo, vamos a buscarlo aquí, Toraor, ok, vamos a ver dónde está ese versículo. Dice así. Afkol, dice el versículo. Aquello que dijo el Tana del Ben Midrash de Rabbi Ishmael. También en lo concerniente a todas las demás leyes, eso es lo que dijo en la Beraitá.
También lo concerniente a todas las demás leyes de la Torá con el término vestimenta se refiere a lana y lino. Es decir, igual que aquí beged se refiere a lana y lino, afkol beged semer upishtim. Bien, así es como había enseñado el Tana en el Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Es decir, igual cuando el Tana dijo también en lo concerniente a todas las demás leyes, la Torá con el término vestimenta se refiere a lana y lino. ¿Qué pasó con eso? Le atuye tzitzit. Únicamente se enseñó para incluir en esta regla perdón, fue únicamente para incluir en esa regla el término vestimenta empleado con relación a la ley del tzitzit. Bien, es decir, el versículo que habla del tzitzit dice: Daber beni Israel b'martalehem ve'asu lahem tzitzit al café bigdehem lederotam. Bien, y después dice que pondréis en el tzitzit de cada esquina un hilo de tejelet. Bien, y enseñarnos que la obligación de poner tzitzit en las vestimentas rige solo para las vestimentas de lana o lino y no para las elaboradas con otro tipo de fibra. Entonces, eso es lo que quiere ahora tratar de explicar Rav Nachman bar Yitzhak. Entonces dice: tzitzit, behedia ketiv, dice que la mitzvah del tzitzit rige solo para las vestimentas de lana o lino. Es algo que está escrito claramente en la Torah, en Devarim. Dice: Lotilvash sha'adnez, shemer upishtim uchtiv, y después, es decir, está escrito: no vista sha'adnez, es decir, lana y lino juntos. Y después está escrito: gedilim ta'ase lach. Y después dice: te harás flecos, es decir, el tzitzit, te lo harás para ti en las esquinas de tu vestimenta. Es decir, la yuxtaposición y la contigüidad de estos dos versículos se infiere que las únicas vestimentas en las que se debe colocar el tzitzit son las elaboradas con cualquiera de las fibras cuya mezcla se prohíbe por sha'adnez, es decir, lana o lino. Por lo tanto, acabo de preguntar, según la postura de Rav Nachman, ¿para qué el Taná del Bet Midrash de Rabbi Ishmael necesita aprender la ley a partir del término beged empleado con relación a la impureza de Negaim? Salkadata Jamina que derraba. Si no fuera que esa ley se aprende del término vestimenta empleado con relación a la impureza de Negaim, entonces no habría sido posible deducirla, porque podrías haber pensado que la contigüidad de los versículos se interpreta como lo interpretó Rabba. De Rabba Rame, pues Rabba planteó una aparente contradicción entre los siguientes versículos. Ketiv, Hakanaf min Hakanaf. Es decir, está escrito en la Torá, también en Devarim, perdón, en Bamidbar. Habla a los hijos de Israel, claro, es decir, hay una Gedra Shabbat entre Kanaf y Kanaf. La palabra Kanaf está dos veces, ¿verdad? Entonces dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan para ellos tzitzit en las esquinas de sus vestimentas. Y pondrán en el tzitzit de cada esquina un hilo tejelet. De donde se aprende que las palabras de cada esquina, que son superfluas, que los hilos del tzitzit deben ser del mismo tipo de fibra con el que se elaboró la esquina y el resto de la vestimenta. Es decir, dice: Vesula en tzitzit al canfe, kanaf, big dehem lederotam, y después dice: kanaf petil tejelet. ¿Sí? En cada esquina pondrás un hilo de petil tejelet. Si ya los tzitzit se ponen en las esquinas, entonces no necesito que me digas que en la esquina hay que poner el hilo tejelet, porque yo ya sé que es donde se pone el tzitzit. Entonces, del aparente hecho de que está de más la palabra kanaf, entonces viene a enseñarnos algo. ¿Qué es lo que nos viene a enseñar? Que ese hilo petil tejelet y el tzitzit tiene que estar hecho el mismo material que está hecho el kanaf, que está hecho la esquina. Uchtiv tzemer ubishtim yachdav, y por otro lado está escrito: no vestirás sha'adnez, lana y lino juntos. Y en el versículo contiguo está escrito: gedilim ta'aseleja, es decir, te harás flecos para ti. Y de la contigüidad de estos versículos se aprende que una vestimenta, elaborada con cualquier tipo de fibra textil, también se le puede poner hilos de tzitzit, de lana o lino, y no es indispensable que los hilos sean del mismo tipo de fibra que la vestimenta. Es decir, esa es la aparente contradicción que vio el sabio. Haketzad. Ahora bien, ¿cómo se resuelve esta aparente contradicción? Semer upishtim, potrim ben beminan, ben shelo beminan. De esta manera se va a explicar. Dice: los hilos de lana o lino son apropiados para cumplir con el precepto de tzitzit,
tanto si se coloca una vestimenta del mismo tipo de fibra como en la que no es del mismo tipo, como se deduce de la contigüidad de los versículos. Shear minim, beminan, potrin, shelo beminan, en potrin. Sin embargo, los hilos elaborados con los demás tipos de fibras, únicamente si se colocan en las vestimentas del mismo tipo de fibras, son apropiados para cumplir la mitzvah del tzitzit, y si se colocan en vestimentas que no son del mismo tipo de fibra, no son apropiados para cumplir con este precepto. Es decir, lo que nos está diciendo es que tzitziot hechos de lana o de lino son válidos para cualquier tipo de tejido, y si el tzitzit está hecho, por ejemplo, de seda, yo nada más podría utilizar, es decir, la vestimenta está hecha de seda, solamente le podría poner tzitziot hechos con fibras de seda. Bien, la Gemara concluye su respuesta y dice, sal que derraba. Así pues, no es posible inferir de la contigüidad de los versículos que las únicas vestimentas por las que se debe poner tzitziot son las de la lana o lino, porque podrías haber pensado que la expresión de cada esquina se interpreta como lo hace Raba, con lo cual deduciríamos que se deben colocar tzitziot también en las vestimentas que no son de lana o lino. Y siendo así, de la contigüidad de los versículos no se inferiría cuáles son las vestimentas que están sujetas a la obligación de ponerle tzitziot, sino cuáles serían las fibras que servirían para la elaboración de los hilos del tzitzit. Kamash Malan, para descartar esta interpretación, Rav Nachman nos enseña, a partir del término beged, empleado en los versículos de la ley de Negaim, que las únicas vestimentas a las que se les debe poner tzitziot son las de lana y lino. De acuerdo, la Gemara analiza la enseñanza del primer Taná del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, de acuerdo con la interpretación de Nachman. Y dice, Amar Rabaja, Bere de Rabba, le Rabashi. Dijo Rabaja, el hijo de Rabba, Rabashi. Le Tana de Bere Ishmael, según la postura del primer Tana del Bet Midrash de Rabbi Ishmael. Cabe preguntar, Maishena le inyan tum'a de me rabe she'ar begadim. Dice, ¿por qué es diferente? Perdón, ya pasé a la página siguiente y no he pasado aquí la página. Aquí estamos. Entonces, la pregunta es así. ¿Por qué es diferente el caso de la impureza de los demás casos en los que la Torá emplea el término vestimenta? En cuyo caso, este Tana, el del Bet Midrash de Rabbi Ishmael, opina que se incluyen las vestimentas de las demás fibras entre las que son susceptibles de contraer impureza. Steve o Bege, sin duda, porque está escrito, o una vestimenta. Sí, ya lo habíamos visto. ¿Para qué? Para incluirlas. Haname, lema le rabot shear begadim, measher tejaseba. Entonces, siendo así, aquí también, con relación a la misbah del tzitzit, digamos que se incluye las vestimentas elaboradas con las demás fibras dentro de la obligación de ponerle tzitziot, lo que se deduce a partir de la expresión aparentemente superflua, con la que te cubras, que se menciona en relación con esta misbah. Entonces, Rabashi responde así. Aule atuye kesut some hu deata. Esa expresión se utiliza para incluir la vestimenta del ciego en la obligación de ponerle tzitziot. De Tania, tal como se enseñó en la siguiente breitá, uritem oto. Es decir, el versículo referente al tzitzit dice, y lo veréis, perat le jesut laila. Lo que excluye a la persona la obligación de ponerle tzitzit a la vestimenta que se usa de noche. Pues en la oscuridad, esta prenda no se ve. Entonces la verdad continúa y dice, Ata Omer, peradle Jesús Laila. Tú dices que esto uritemoto es para excluir, poner tzitzit a la vestimenta que se usa de noche. O enoela prat le Jesús some. ¿O acaso no viene más bien para excluir la vestimenta del invidente de esta obligación? La verdad resuelve y dice que Shuomer, Asher tejaseba, are Jesús some amu. Cuando el otro versículo dice, con la que te cubres, aquí que la obligación de poner tzitziot a la vestimenta del ciego ya se dedujo. Ah, may ani me callé muritemoto. Entonces, ¿qué significado debo darle a la expresión excluyente y lo veréis? Verad de Jesús Laila. Entonces, eso viene a hablar en particular de la vestimenta que se usa de noche.
La Baraita continúa su análisis y dice, Umar Raita le rabotzome ulotzis kesut laila. ¿Y qué es lo que has visto para incluir la vestimenta del ciego entre las prendas a las que se les debe poner tzitzit y excluir la vestimenta que se usa de noche? Marbe ani kesut some sheyeshna bir y ya etzel ajerim. Entonces dice, yo debo incluir la vestimenta del ciego, ya que otros la pueden ver, con lo que se cumple el versículo y lo veréis. Motziani kesut laila shena bir y ya etzel ajerim. Y debo excluir la vestimenta que se usa por la noche, porque otros tampoco la pueden ver. Estamos hablando del pijama, ¿verdad? O aquello con lo que vamos a dormir. De esta breita vemos que la expresión con la que te cubras incluye a un ciego en la obligación de poner tzitziot en su vestimenta. Por lo que no se puede aprender de ella la obligación de poner tzitziot, dije también en las vestimentas de las demás fibras. Ve'ema le rabot she'ar begadim. Entonces digamos que la expresión con la que te cubres viene a incluir las vestimentas elaboradas con las demás fibras, que no son ni lana ni lino, y no las vestimentas del ciego. ¿Por qué la Baraita tomó la determinación de interpretar esa expresión con relación a la vestimenta del ciego? Responde la Gemara y dice, Mistabra cae beitzemer upishtim, marbe tzemer upishtim. Dice, es lógico interpretar esta expresión de este modo. Pues dado que la Torá, en el fragmento en el que describe dicha expresión, se está refiriendo a las vestimentas de lana o lino, es razonable arguir que incluye la vestimenta del ciego elaborada con lana y lino. Cae betzemer upishtim, marbe she'ar begadim. Pero ¿acaso tiene sentido decir que la Torá se está refiriendo a las vestimentas de lana o lino e incluye con esa expresión las vestimentas de otras fibras? Obviamente no. Por consiguiente, no es posible interpretar la expresión con la que te cubras respecto de una vestimenta elaborada con fibras distintas a la lana o al lino. Entonces sigue la Rabbi Shimon ben Elazar, enseñó una Baraita que está permitido utilizar como techo del azúcar trozos de tejido de 3 dedos por 3 dedos, elaborados con cualquier fibra proveniente del árbol, porque no son susceptibles de contraer impureza, a excepción del lino, que sí es susceptible de contraer impureza. A continuación, la Gemara deduce de las palabras de Rabbi Shimon ben Elazar otra ley concerniente a la cubierta del azúcar. Perdón, voy a mover el ordenador. ¿Y cuál es esta otra ley? Dice así, Rabbi Shimon ben Elazar, Besumjus, Amru davar echad. Es decir, Rabbi Shimon ben Elazar y Sumjus expusieron una misma idea, según la cual está prohibido usar como techo del azúcar un material susceptible de contraer la impureza de Negaim. Aunque el azúcar, perdón, aunque esta no sea susceptible de contraer impureza al estar en contacto con una criatura rastrera. Rabbi Shimon ben Elazar, Hade Amaran. La enseñanza de Rabbi Shimon ben Elazar es aquella que se dijo anteriormente, que cualquier tejido que proviene del árbol y cuya medida es de 3 dedos por 3 dedos no es susceptible de contraer impureza y consecuentemente sirve para usarlo como techo del azúcar, excepto el lino. Ahora bien, como dijo excepto el lino y no dijo excepto un tejido de lino, se entiende que también con manojos de fibra de lino está prohibido cubrir el azúcar, aunque solo sean susceptibles de contraer impureza de Negaim y no de Sheratzim. Sumjus de Tanya. Y lo que dijo Sumjus es lo que se enseñó en la siguiente breita. Sumjus Omer, dice Sumjus, Sijeja bitve pesula mipene shemetamea benegaim. Si alguien cubrió el azúcar con lino hilado, el azúcar no es válida, porque esa fibra es susceptible de contraer la impureza de Negaim. Queman, conforme a la opinión de qué Taná, de qué sabio, enseñó a Valle que los manojos de lino son susceptibles de contraer la impureza de Negaim. Dice, Kihai de Tana Ditnan, conforme a ese Taná, ese sabio de la Mishnah, cuya opinión se enseñó en la siguiente Mishnah que está en el tratado de Negaim. Shetiva Erev, Metameim Benegaim, Miyad Dibre Rabbi Meir. Es decir, la urdimbre y la trama de un tejido son susceptibles de contraer la impureza de Negaim de inmediato. Es decir, una vez que se convierten en hilo. Estas son las palabras de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda en cambio dice, Ashti
Mishe Yishle, los hilos de los rimbres son susceptibles de contraer impureza en Negaim desde el instante en que se los extrae de la olla de agua hervida en la que se los introduce para blanquearlos. Gaerev Miyad, y los de la trama, por su parte, son susceptibles de contraer la impureza de Negaim de inmediato. Veja unin shel pishtan mishe yitlabenu, y los manojos de lino una vez que fueron blanqueados en el horno. De esta Mishnah vemos que la viuda sostiene que los manojos de lino son susceptibles de contraer la impureza de Negaim, tal como dedujo a Valle de las palabras de Rabbi Shimon ben Elazar. Muy bien, se me acaba de mover todo. Muy bien. Entonces estamos aquí, llegamos a la Mishnah siguiente del capítulo, que es donde vamos a concluir nuestro estudio de hoy. Vamos a leer la Mishnah y porque en la página siguiente el tema concluye bastante alejado, así que no tenemos una parada, así que vamos a solamente mencionar el texto de la Mishnah. Y dice así: todo material derivado del árbol, la ley establece que no se debe encender con él, con las mechas elaboradas con ese material, las luces de Shabbat, ya que las mechas elaboradas con estos materiales no producen una buena combustión. El fuego solo se adhiere externamente a ese tipo de mechas, lo cual genera que a ratos la llama se achique y no dé luz suficiente. Por lo tanto, los sabios, ante el temor de que la persona inconscientemente vaya a inclinar la lámpara, Shema Yate, entonces prohibieron ese tipo de mechas. A excepción del lino, ¿sí?, cuyos derivados sí están permitidos para la elaboración de las mechas, pues dado que es un material suave, su combustión es buena. Y todo aquello que es derivado del árbol, enomitame tumato alim, la ley establece que no es susceptible de impurificarse con la impureza de las tiendas, es decir, si se hace con él una tienda clavada en la tierra, aunque en el interior de esta tienda se encuentre un muerto, el apishtan, a excepción del lino, en cuyo caso la tienda es susceptible de recibir la impureza del muerto hasta estar clavada a la tierra. Bien. Muy bien, entonces con esto hemos llegado aquí. Vamos a ver entonces, hasta aquí vamos a llegar, hasta el final, hasta aquí. Hay una pregunta y dice, Menalan de Pishtan y Kreetz, ¿de dónde sabemos que al lino se lo denomina árbol y no planta? Marzutra de Amarkra. Respondió Marzutra, se aprende aquello que dijo el versículo. Vehi he'eletem hagaga ubetidmenem bepishte ha'etz. Es decir, cuando Yoshua mandó exploradores a la ciudad de Jericó, mandó espías. Ellos llegaron a casa de una mujer llamada Rahab, y Rahab cogió y sabiendo que el pueblo de Israel iba a conquistar la tierra de Israel, y hizo un trato con ellos, porque entendió que toda la tierra Hashem se la había dado a los hijos de Israel, y no había forma de evitarlo. Ella cogió y dijo, yo os voy a proteger, os voy a esconder, pero a condición de que cuando vengáis a conquistar la ciudad, me salvéis a mí y a mi familia. Entonces, cuando vinieron los guardias para verificar si estaban ahí los espías de Yoshua, ella los subió al techo y ahí los escondió entre los linos del árbol. Es decir, cuando está hablando del lino, del pishtán, está hablando del árbol. Entonces, de ahí se aprende que el pishtán, el lino, también se llama árbol. Bien, con eso llegamos al final de nuestro estudio de hoy. Bien, ha sido un poquito más corto, pero la verdad es que vale la pena hacer hazará sobre ello. Es un tema complicado, el tema de la tumá y la tahara de las vestimentas, y hemos visto un tema bastante que se llama pilpul, de estudio, de esto opina así, contraponer las dos opiniones, ¿sí? Ahí se complica un poco la cosa. Entonces, bueno, Bezrat Hashem nos vamos a ver mañana, que tengamos solamente Bezrot Tobot, Hizku Beinzu, y mañana, que es viernes, 10 menos cuarto, 9:45, después del shiur que hay para hombres del Rav Maravi, retomaremos nuestro estudio de Masechet Shabbat. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos mañana, Bezrat Hashem.